hay profesionales que cuando ven a alguien por primera vez, pues ya han decidido quién es. Totalmente. Y hay otros que, por el contrario, esperan a escuchar. Y a ver, la diferencia no está en su formación, no está en sus años de experiencia, está en una sola cosa. Una sola, sí. Y hoy, en esta inmersión profunda, vamos a desvelar exactamente qué es esa cosa. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en unos documentos que son francamente fascinantes. Se trata de un texto sobre metodología en el trabajo social y el diagnóstico. Y, a ver, aunque nace en un ámbito muy específico, esconde unas claves absolutas sobre cómo funcionan las relaciones de ayuda, las dinámicas de poder institucionales y... ¿Y por qué a veces todo fracasa estrepitosamente, claro? Exacto, ese es el tema. ¿Por qué la ayuda a veces simplemente no ayuda? Es que ese es el punto central. Nuestra misión de hoy es descubrir por qué los primeros minutos, o sea, esos instantes iniciales de cualquier intervención, dictan el éxito o el fracaso absoluto de todo el proceso. Y es un tema que toca una fibra muy sensible. Ya. Porque casi cualquier persona ha tenido que sentarse alguna vez frente a un profesional buscando una respuesta, ¿no? Yo misma, en un ambulatorio, en unos servicios sociales, una oficina de empleo. Sí, cualquier espacio institucional. Claro. Y para entender esa sola cosa que lo cambia todo, yo creo que lo mejor es bajar la teoría a la tierra. O sea, vamos a escenificar cómo se ve esto en el mundo real. Me parece perfecto. A ver, visualicemos el escenario. Vale. Imaginemos dos entrevistas iniciales. Las hace el mismo profesional, en la misma oficina, con la misma luz fría de tubo fluorescente. Esa luz típica, sí. Eso es. Pero en 2 días distintos y aplicando métodos diferentes. Vamos con la entrevista A. La puerta se abre, una persona entra, se sienta con toda la tensión de ir a contar un problema y el profesional abre directamente un formulario en el ordenador. Ni te mira la cara, claro. Exacto. Pantalla encendida, manos en el teclado y ¡pum! Lanza la primera pregunta estándar del sistema en plan, dígame su motivo de consulta. O peor, ¿cuáles son sus datos de convivencia? O sea, una entrada puramente administrativa. 100%. La persona, pues súper desconcertada, responde de forma mecánica, el profesional teclea. Sigue sin levantar la vista. Sigue sin levantarla, hace otra pregunta, la persona responde, más tecleo, y al final de la sesión, pues la persona se levanta, coge el abrigo y sale por la puerta sin saber qué va a pasar. No sabe ni para qué ha servido eso. Nada. No sabe qué se ha evaluado de su vida, ni qué van a hacer con esa información tan íntima. Y a ver, como persona que asume la perspectiva de quien busca ayuda, esta entrevista A intimida muchísimo. Eres un simple dato para rellenar un cupo. Ostras, es que el problema de esa entrevista A es que la pantalla del ordenador, o sea, el documento, sepulta por completo al ser humano que tienes enfrente. Totalmente. Pero ojo, veamos la entrevista B. Misma oficina, mismo profesional. A ver. Pero esta vez la persona entra, se sienta y el profesional aparta las manos del teclado. Hace contacto visual. Un detalle mínimo pero crucial. Brutal. Primero se presenta, explica desde qué servicio trabaja, qué puede ofrecer y, algo rarísimo, qué cosas no puede ofrecer. Eso no se hace casi nunca, ya te lo digo yo como técnico. Ya es que estela. Y entonces, antes de abrir la carpeta, hace una pregunta clave. Dice, antes de empezar, cuénteme, ¿qué espera de este encuentro de hoy? ¡Qué barbaridad! Es un cambio de paradigma en una sola frase. Sí. Y solo tras escuchar esa respuesta, empieza a recoger información. La diferencia es abismal. La entrevista B es como un rescate y la A es un interrogatorio policial. Exacto, un interrogatorio donde todo se usa para clasificarte. Claro. Y aquí me surge la duda porque quiero hacer de abogada del diablo, ¿vale? Dispara. A nivel técnico, el profesional tiene la misma titulación. Han estudiado lo mismo. Entonces, ¿qué diferencia real a nivel metodológico hace esa charlita previa? Porque al final el trámite es el mismo, ¿no? Es que esa es la gran trampa. Creer que el trámite es el mismo. Lo que acaba de pasar en la entrevista B es el núcleo de los documentos que estamos analizando hoy. Metodológicamente, esa fase previa recibe un nombre muy concreto. Se llama la definición del contexto. Espera. La definición del contexto.
O sea, suena súper académico, pero intuyo que es la barrera entre tratar a alguien como a una persona o como a un expediente. Es exactamente esa barrera. El texto lo desgrana súper bien. Nos dice que esa primera atención es el momento exacto en el que, y cito, se contraponen las visiones y expectativas de las dos partes. O sea que chocan. Chocan, claro. Por un lado el profesional con la presión de su institución y por otro la persona con su urgencia vital. Si esas expectativas no se aclaran, pues todo el proceso nace viciado. Ya, pero ponte en la piel del profesional de la entrevista. Tiene a 40 personas tosiendo en la sala de espera. El día a día de muchos, ¿sí? El sistema no le deja avanzar si no rellena los datos. Si te pones a presentarte y a preguntar qué esperas de esto, igual la persona se pasa media hora hablando y colapsas las citas. O sea, omitir el contexto parece supervivencia pura. A ver, ese es el argumento de siempre. La excusa institucional. Pero el texto desmonta esto por completo. Creer que saltarte esa definición ahorra tiempo es un espejismo. ¿Ah, sí? Sí, los autores lo dicen clarísimo. No definir el contexto crea confusión. Y la consecuencia es que las dos partes pueden sentir que están trabajando en contextos diferentes. Y con finalidades diferentes. O sea, saltarte este paso garantiza que el tiempo que inviertas después no sirva para nada. Claro, porque es como, a ver, imagínate que sales de trabajar de madrugada, reventada, ¿Vale? te subes a un taxi Ajá. y el taxista pues ve que es viernes, ve cómo vas vestida y asume automáticamente que tienes ganas de fiesta y que vas a la discoteca de moda. Arranca y acelera, claro. Exacto, arranca a toda velocidad por la ciudad sorteando el tráfico súper bien, es el mejor conductor, pero el pasajero solo quería ir a su casa a dormir, que está en la dirección contraria. Es una analogía buenísima, porque crea la ilusión de que estáis haciendo un viaje juntos. Sí, porque compartís el vehículo, pero en realidad son dos conversaciones paralelas que no se van a cruzar nunca. Nunca. Y lo peor en este taxi institucional es que encima te cobran la carrera con tu tiempo o tu salud, y anotan en tu expediente que tienes tendencia a salir de fiesta. Madre mía, es demoledor. O sea, el profesional cree que lo hace genial rellenando casillas, igual que el taxista conduce rápido, pero el destino es un desastre. Y esto, fíjate, enlaja con un concepto que menciona el texto, un enfoque epistemológico construccionista. Uf, frena. Enfoque epistemológico construccionista. Eso suena a 3 másteres. Si lo bajamos a esa sala de espera, ¿qué significa que la realidad se construye? Pues mira, le quitamos el envoltorio académico. Tradicionalmente pensamos que el profesional es un mecánico y la persona un coche averiado, ¿no? Claro, el mecánico enchufa la máquina y lee el error. Eso es. El profesional asume que la realidad está ahí y él solo la observa. Pero este enfoque construccionista dice que el problema no se descubre con una lupa, se construye a través del lenguaje, en esa misma sala. Ah, vale. Cuando el profesional hace una pregunta, está dirigiendo un foco de luz a una parte de tu vida y dejando el resto a oscuras. Crea la versión del problema. Si impones su visión, construye una realidad súper distorsionada. Ostras, qué fuerte. Y a ver, aunque el texto habla de trabajo social, es que esto aplica a cualquiera. O sea, médicos, psicólogos, coaches, orientadores laborales. A cualquier persona que trabaje ayudando a otras, ¿sí? Es que fíjate en una consulta médica. Alguien entra con dolor de espalda crónico. ¿Sabes? Su expectativa real es saber por qué le duele para volver a jugar con sus hijos. Esa es su meta. Claro. Pero el médico, presionado de tiempo, lee dolor crónico, asume que el objetivo es solo callar el síntoma para que vuelvas a trabajar y te da una receta de analgésicos fortísimos. Dos finalidades opuestas chocando. Otra vez. Exacto. El médico se cree súper eficiente y el paciente sale con pastillas sintiendo que su vida sigue igual de rota. Conversaciones paralelas totales. Y esto nos lleva a la parte más crítica, que menciona el documento. Porque claro, si el contexto está mal definido, ¿qué pasa con los datos que recoges después? Pues que estarán sesgados, claro. Vas buscando lo que no es. Peor, es que puedes estar sacando información íntima y dolorosa para nada. El texto diferencia entre dos cosas. Una función puramente prestacional, que es un trámite administrativo. Ajá. Y por otro lado, situaciones que piden un diagnóstico social profundo.
O sea, no es lo mismo ir a pedir el abono transporte subvencionado que ir porque te desahucien la semana que viene. Claro, obvio. Pues si el profesional no se detiene a definir el contexto y no te pregunta qué esperas, corre un riesgo brutal. Igual vas a por el abono transporte y de repente, operando en automático, te empieza a preguntar por tus traumas de la infancia o la relación con tus padres. Madre mía, pero eso es una invasión de la privacidad loquísima. O sea, estás abriendo cajones súper íntimos de alguien solo para darle un billete de autobús. Totalmente. Y la persona contesta porque está vulnerable, necesita el recurso y se siente humillada e interrogada. Todo por no hacer la pausa inicial. Supongo que al revés es igual de grave, ¿no? Alguien va a pedir una beca de comedor escolar, que parece un papeleo, Parece un trámite, sí. pero en realidad en esa casa hay una situación de violencia o pobreza extrema, y es un grito de auxilio. Si el profesional solo sella el papel en 2 minutos, Ignora la verdadera demanda, exacto. Es jugar a la ruleta rusa con la gente por aplicar una receta burocrática. Y todo se evita preguntando qué nos trae hoy aquí. ¡ostras! Es que, viéndolo así, te das cuenta del poder gigantesco que tienen esos primeros 3 minutos en la silla. Es donde se decide el tono de todo. Claro. Y al llegar aquí, viendo los estragos de la entrevista A frente a la humanidad de la B, creo que hay que soltar una verdad que sale de estos textos. Hay que enunciarla con toda la gravedad para que no se olvide. Venga, a ver. La primera pregunta que hace un profesional no dice lo que necesita saber. Dice cómo va a tratar a la persona. Hay que aprender a leerla. Lo resume a la perfección. Es el rigor frente a la inercia. Es que si la primera pregunta es tu código postal, te van a tratar como a un expediente. Si es sobre qué esperas, te van a tratar como a un ser humano. Y estoy segura de que a mucha de la gente que nos oye le está viniendo algún recuerdo a la cabeza ahora mismo. Seguro que sí. ¿Alguna consulta de la que salieron fatal? Sí, esa vez que saliste de un despacho, fuera médico o legal, sintiendo que no te habían escuchado nada, que entraste buscando claridad y saliste con más confusión. Y bueno, os lanzamos una pregunta directa a quienes nos escucháis. Eso, queremos leeros. ¿Alguna vez alguien acudió a pedir ayuda profesional y salió con mayor confusión que al entrar? ¿Qué pasó exactamente en esa sala? Queremos leer esas historias en los comentarios, de verdad. Leer esos testimonios siempre ilustra de forma muy cruda esto que estamos hablando. Y a ver, para ir cerrando este análisis, tenemos que hacer una síntesis basada en la metodología de la autora, porque hay un principio que supone un cambio de paradigma total. A ver, ¿qué principio es ese? El enfoque basado en las fortalezas. El texto subraya una premisa súper rotunda. Dice que cada persona es quien más sabe sobre su propia vida. Me encanta eso. Es que rompe el esquema tradicional del profesional que lo sabe todo y la persona pasiva y rota. Por eso, exigir que se defina el contexto no es rebeldía, es el primer paso correcto. Claro, es que le da la vuelta al tablero. Lo importante de este espacio no es solo que sea un manual para los técnicos. Lo verdaderamente transformador es el mensaje para cualquier persona que mañana tenga que ir a pedir ayuda. Saber esto te da muchísimo poder. Exacto. O sea, sentarte en esa silla y saber que tienes derecho a decir, oye, perdone, antes de rellenar esto, ¿qué esperamos lograr hoy? Cambia la dinámica de poder. Ya no eres un sujeto pasivo esperando un veredicto, eres alguien exigiendo que no le metan en un taxi en dirección contraria. Le devuelve la agencia a la persona. Y fíjate si es complejo este entramado, que los textos que tenemos ocultan otra capa de profundidad que tendremos que tocar más adelante. Ah, sí, las fuerzas invisibles de esa primera entrevista, ¿no? Sí, la interseccionalidad. Los documentos mencionan cómo nuestros propios privilegios o desventajas actúan como factores de riesgo. O sea, no te juzgan igual si tienes un acento u otro o vienes de una clase social u otra. Pero eso será el eje central de nuestro próximo espacio. Ya te digo, prometemos generar expectativa desde ya porque tela con ese tema. Y bueno, para terminar hoy me quedo pensando en el peso que soporta también el propio profesional, porque a veces culpamos al que hace la entrevista A, pero olvidamos que la maquinaria burocrática tritura sus vocaciones. Totalmente. Y mira, ese es el pensamiento provocador con el que me gustaría que se quedara la audiencia hoy. Si un profesional trabaja bajo un sistema tan rígido y tan saturado, que no le permite ni empezar la cita preguntando qué esperas de ese encuentro, cabe preguntarse, ¿es un servicio diseñado verdaderamente para ayudar a las personas? ¿O es solo un engranaje diseñado para alimentar sus propias bases de datos? Ahí queda la duda.